pero vamos a hablar de fotografía específicamente sobre conflictos medioambientales, y quiero agradecer a James Rodríguez, a Esteban Félix, a mi colega Víctor Peña y sobre todo a Alejandra Gutiérrez por aceptar la moderación de esta mesa. Adelante, gracias. Bueno, muchas gracias. Cuando me invitó el Faro para ser parte de este panel, la verdad es que me emocionó muchísimo. Yo siento aquí estar como que me dieron un regalo. Primero porque es un asunto muy innovador. Desde ya hago el anuncio. Después de esta charla viene un concierto documental. Ya tuvimos nosotros la posibilidad de tener una probadita de lo que es, y la recomendación es que se queden porque está fantástico. Y el spoiler también es que van a llorar, por lo menos yo lo hice cuando lo vi. Y lo siento como un regalo porque el tema de la tierra, los conflictos por la tierra en Centroamérica es un asunto que está, a pesar de que es un tema que nos mueve a todos, está muy invisibilizado, o por lo menos eso es lo que yo creo. En los medios de comunicación pasa a ser las últimas páginas, o de pronto se cuenta cuando hay algún conflicto, alguna muerte, lo muy lamentable, pero el conflicto es permanente, el desplazamiento de las personas es permanente y se cuenta poco, comparado con lo que yo creo que debería ser un tema que nos atraviesa. Y luego el segundo, y eso, entonces es un tema que me ha movido a mí bastante, que lo he trabajado como editora. Y luego el segundo tema es la posibilidad de hablar con fotoperiodistas, porque a mí me encanta el hecho de que nunca hablan. Ellos toman fotos y no hablan, y los periodistas de prensa escrita, digamos, o los periodistas, sí, los reporteros, pues les encanta lo de hablar y acaparan la conversación, o la acaparamos, y no les damos la posibilidad a ellos que están en el territorio, que están viendo miles de historias, que hacen inmersión, y entonces me parece fantástico que tengamos la posibilidad de escucharlos hoy con estas historias, y ya no sigo acaparando la conversación. Esteban Félix es un periodista peruano, pero que ya tiene como muchas nacionalidades, tiene 20 años de trabajar en la agencia AP y se ha movido por, tú me corriges, Centroamérica, Chile, Latinoamérica en general. Su trabajo ha recibido innumerables reconocimientos. Luego Víctor Peña, que es fotoperiodista salvadoreño. ¿Hace cuántos años estás en el Faro? 2 años en el Faro y 12 años de experiencia, también muy interesado por temas ambientales, de mujeres, de desigualdad, y en eso ha centrado su trabajo, además de todo lo que hace. Y luego James Rodríguez, con quien nos une una larga amistad a distancia, que es un fotodocumentalista, ya iba a decirlo, mexicano-estadounidense, pero que lleva muchísimos años en Guatemala, entonces ya lo adoptamos también como guatemalteco, y que eso me consta a mí, el periodista que ha estado registrando lo que sucede en los conflictos por la tierra en Guatemala. Ha sido de una constancia tremenda, a pesar de no trabajar directamente con algún medio o con alguna agencia. James siempre está ahí y está preocupado porque se exponga el trabajo y estas problemáticas. Entonces la charla va a girar un poco también en torno a lo que ustedes van a ver después en el concierto, a quienes se queden, y que son proyectos muy específicos relacionados con la tierra. Entonces pues los dejo para que nos cuenten cómo hallaron esa historia, cómo encontraron esas imágenes. Gracias. Bueno, básicamente partimos del punto que el trabajar la tierra es lo mejor que puede hacer el ser humano, creo yo, ¿no? El problema es cuando el trabajo implica una explotación hacia el ser humano, ¿no? Nosotros los fotógrafos, y ustedes que también imagino que muchos son fotógrafos, muchas veces nos concentramos en encontrar situaciones que nos desagradan, ¿no? Y fotografiarlas para mostrar de alguna manera este sueño, esta utopía de que quizás mostrándolo se puede cambiar
algo, ¿no? En realidad los cambios son mínimos. Por ejemplo, en el trabajo que yo realicé en Nicaragua, básicamente en Chichigalpa, al occidente de Managua, me he podido dar cuenta después de varios años, porque ese trabajo lo realicé entre el 2012 y 2013, la situación no ha cambiado mucho, ¿no? En realidad podría decir que ha empeorado, porque cuando se hizo el trabajo acerca de los trabajadores de un ingenio azucarero que se llama San Antonio, que uno de sus productos insignes es este ron llamado flor de caña, ¿no? Que imagino que muchos lo hemos consumido y lo conocemos, ¿no? Cuando hice el trabajo en el 2012, en total habían muerto alrededor de 7.000 trabajadores del ingenio por insuficiencia renal crónica. Esto estaba asociado a que durante su trabajo tienen contacto directo con herbicidas, pesticidas que están ya regulados como pesticidas peligrosos para que tengan contacto con el ser humano, que incluso en Europa y en Estados Unidos no se usan. Sin embargo, en estas zonas todavía lo usan porque las regulaciones no son las idóneas y porque la tierra está tan dañada que si tratan de usar algún otro pesticida que sea menos fuerte, realmente no obtienen los resultados que ellos esperan, ¿no? Volviendo a la cantidad de gente afectada, de 7.000 en el 2012, entre 2012 y 2013, en la actualidad, ayer estuve conversando con la presidenta de la Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia Renal Crónica, que se llama Carmen Ríos, y me decía de que a la actualidad tienen casi 10.000 fallecidos ahora. Entonces, en realidad, y le preguntaba si es que existió algún cambio en favor de los trabajadores, y me dicen, no, ninguno, ¿no? En realidad ninguno. Todos los pequeños cambios que se pudieron haber dado siempre fueron como a costas del trabajador. Por ejemplo, bueno, si nuestros trabajadores necesitan mejores equipos de trabajo, se los entregamos, pero se los entregamos y tienen un costo, ¿no? Y estamos hablando de gente que tiene que cortar entre 8 y 10 toneladas de caña de azúcar por día, y que por cada tonelada cortada de caña de azúcar reciben un pago de 24 córdobas, que si los pasamos al dólar, vienen a ser como 80 centavos de dólar. Entonces, imagínense el nivel de explotación para que una persona pueda más o menos tener un ingreso para poder alimentar a su familia. Tiene que trabajar, esforzarse a unas temperaturas de 38 a 42 grados. Entonces, cualquier cuerpo, una vez conversando con una doctora en la zona, me decía, el cuerpo de cualquier persona, me dice, que se esfuerce a ese nivel, a esa temperatura, durante la cantidad de horas, se va a enfermar. Cualquier persona, los riñones se los va a destruir. Pero además de eso, tenemos este contaminante, ¿no? Que es el paraquat, y el otro contaminante se llama nemagón. El paraquat está comprobado de que es un contaminante de que daña los órganos, daña los pulmones, el hígado y los riñones, como en este caso. Y el nemagón está comprobado que es un contaminante de las fuentes hídricas. Entonces, el agua de la zona también está completamente contaminada, por eso cada vez se encuentran mucha más gente enferma, no necesariamente la gente que trabaja directamente en el ingenio, sino también la gente que vive a los alrededores. ¿No? Paso a ti para que cuentes. Buenas noches. Bueno, esta historia creo que inicia de manera distinta como la de Esteban, porque en particular yo no tenía decidido personalmente irme a meter a Honduras, a la zona del corredor atlántico, donde está la extensión y la siembra de palma africana, ¿no? Pero a través de una invitación que se nos hace para participar en un proyecto que se llamó La Tierra Esclava,
donde estaban el diario.es y el Faro, nos vamos con Nelson Rauda a recorrer Honduras, ¿no? Pero vamos en una aventura hacia este país, conociendo que está pues catalogado entre uno que tiene de las ciudades más peligrosas del mundo, todas las historias macabras que ya habíamos escuchado alrededor del fruto también, ¿no? O de este cultivo en esta parte, y toda la historia que sumerge a Honduras en la violencia en general, ¿no? Eso, en esa aventura, pues nos permitió irnos estableciendo primero en una ciudad, empezar a reportear sobre las cosas que íbamos a buscar en conjunto. Luego nos empezamos a meter a la parte donde ya el cultivo prácticamente invade y aburre también en todo el recorrido de la carretera, ¿no? Y es así como también empezamos a analizar todo este fenómeno de la palma, cómo se había plantado también en la cabeza de los campesinos también, convencidos, o que también comenzó en una lucha. Si yo hablo de una lucha en 1991, cuando en una comunidad que se llama El Astillero, en un pueblo de Arizona, ahí en el corredor, el ejército asesina a 5 campesinos y a su líder Felipe Huete, que era el que conducía toda esta revuelta, porque se negaban a vender o a entregar las tierras que se le estaban pidiendo, donde se iban a establecer ya las extractoras, o los terrenos iban a ser utilizados para sembrar la palma africana, ¿no? Luego en esa comunidad empezamos a descubrir esos pequeños o esas pequeñas guerras que los habitantes de la comunidad ejercen, ¿no? En contra de la industria de la palma. Empezamos a ver cómo también esta extractora contaminaba un río, y había un cayuquero que para mí era un personaje que marcó la historia desde ese punto, porque vemos cómo la industria, que es tan rica o que exporta grandes cantidades de aceite, más que toda Europa, pero también alrededor hay comunidades marginales que sufren también las consecuencias, y que también sufren y no gozan de una responsabilidad social empresarial, ¿no? Que también las empresas deberían de brindar alrededor. Entonces, a través de este cayuquero yo empiezo a entender cómo la industria está rodeada de pobreza prácticamente, y es así como nos sumergimos y empezamos a encontrar esta contaminación, pero que no es tan visible, ¿no? Había que meterse a más comunidades, hablar con campesinos, indagar en qué afectaba, en qué no, y cómo lo asumían a lo largo del corredor atlántico. Y es así como intentamos entender y tratar de explicar también cómo es el fenómeno del cultivo de palma africana en todo este corredor, y que también hay similitudes, ¿no? Porque quienes trabajan, un jornalero gana alrededor, hicimos la conversión, son por lo menos 2.200 lempiras, que se convierte a $92 al mes por jornada de 10 horas, ¿no? Al día. Entonces, también expuestos a este insecticida también que tú mencionabas, claro, y luego también expuestos a una serpiente que se llama la barba María, que se da también en los cultivos o alrededor de los cultivos, y que también hay casos consecuentes de picadas de esta serpiente que termina en la muerte. Y es así como también vemos la lucha de algunos líderes comunitarios que tienen cultivos de palma africana y también se esfuerzan por cuidar a sus trabajadores, pero hay una lucha ahí también que hablábamos sobre un pensamiento también como a corto plazo de las comunidades que, quieras o no, se han tenido que meter a esta industria porque los han convencido de qué es lo que les genera más ingresos, que el cultivo del maíz ya no da mucho, los frijoles, los cultivos tradicionales no tienen muchos ingresos como los puede tener la palma. Entonces se han convencido fácilmente y se han aventurado en esto, pero siempre no es lo mismo que un campesino tenga 5 manzanas de terreno y cultive palma africana a lo que tiene un terrateniente, ¿no? Que son cantidades incomparables con una a la otra, si hacemos esta comparación.
creo que no le es tan rentable como al que convence de que los campesinos se involucren también a este cultivo. Y es así como empezamos a retratar este tipo de historias a través de los campesinos sobre todo. Bueno, buenas noches. Bueno, el proyecto que estoy presentando aquí es básicamente, bueno, yo le llamo Esta Tierra es Nuestra, y es una documentación de largo plazo, que es un poquito diferente a lo que han hecho los compañeros, que es más reportaje, sobre lo que llamo como defensa del territorio, ¿no? Por comunidades principalmente indígenas en Guatemala. Y bueno, todo el proyecto nace, no quiero aburrirlos, pero bueno, cuando llegué a Guatemala empecé a trabajar en derechos humanos, y después de ahí me di cuenta, bueno, que obviamente los fundamentos del conflicto armado se habían dado por temas de tierra. A mitades de los años 2000 había esta como resurgencia de megaproyectos, y entonces empecé también a ver que había muchos conflictos de tierra comunitarios con principalmente empresas mineras, ¿verdad? Algo muy similar a lo que pasó aquí con Pacific Rim. Y decidí documentar esto desde el 2006 para crear un registro, y también pues para yo poder entender un poco, ¿no? y compartir lo que estaba sucediendo, a ver si podía, yo tenía una teoría que tal vez podía reflorecer algún tipo de conflicto, y pensé que podía ser unos focos que dieran eso, ¿verdad? Entonces, para mí esto va a la par con lo que sucedió en el conflicto, y también con los temas de posguerra. Entonces, bueno, ahí es como nace la documentación de este proyecto. Gracias, James. Y justo así como se titula este conversatorio, la guerra, ¿no? Que hay, es una guerra de bajo impacto, sí es, o sea, yo sí quisiera que me respondan si creen que es una guerra. Creo que Víctor y James sí hablan de una guerra, de una lucha. No te escuché a ti hablar, más bien tú hablabas de explotación, entonces como definir un poco también quiénes son estos protagonistas. Sabemos el modelo de desarrollo que han vivido nuestros países, ¿no? Contemplando dentro de todos estos megaproyectos o grandísimas plantaciones de palma africana, de azúcar, como los proyectos de Víctor y Esteban, y luego también hidroeléctricas y minería, como también lo reflejan las fotos de James. Pero tú pensarías, hay una guerra, hay una lucha. ¿Cuál es el papel del Estado en toda esta historia? Mencionabas, no pasó nada, ¿no? No pasó nada a partir de lo que se escucha. ¿Quiénes son los protagonistas, si es que la hay? Bueno, en realidad existe un contubernio, ¿no? Entre la empresa privada, el gran capital, y la política, ¿no? Entonces, cuando estas dos fuerzas se unen, suelen ser muy malignas para el ser humano, ¿no? En realidad lo que pasa en este tema de la explotación de la tierra, en mi caso específicamente, la explotación del ser humano en Chichigalpa, o en los ingenios azucareros en general, en El Salvador aquí mismo, incluso la cantidad de muertos aquí yo creo que es mayor. En Guatemala también existe el mismo problema, y en Costa Rica incluso, ¿no? No es que solamente ocurra en Nicaragua, ¿no? Entonces, cuando existen estas fuerzas económicas y políticas que se juntan, van en contra del ser humano sin importarles pase lo que pase, ¿no? Y cuando se juntan estas fuerzas también es muy fácil convencer a toda esta parte periodística que se vende también a esto, ¿no? Que tiene un precio en realidad, ¿no? Entonces, por eso mismo, el tema del ingenio San Antonio, la explotación, la insuficiencia renal crónica y todos los muertos que abarca, es un tema que cuando yo hice el trabajo en el 2012, era un tema que estaba como debajo del tapete, ¿no? Como una realidad no muy bien contada,
no muy clara, algo así como que sí, yo creo, quizás hay algo, pero no estoy seguro, no exageran, esa cantidad de muertes sería imposible, no es verdad. Entonces, ahí es donde entra como, o sea, una de las cosas que yo me arrepiento como fotoperiodista es que cuando yo llegué a trabajar a Nicaragua en el 2003, yo tendría que haber ido en el mismo 2003 o en el 2004 a hacer esa historia, ¿no? Y esperé hasta el 2012, porque también la información que tenía era como vaga hasta cierto punto, ¿no? Porque cuando hice el trabajo, muchas personas en la zona me decían, oiga, pero ¿sabe qué? Me dice, y ahora me dice, esto está hasta menos grave que antes, me dice, porque en el 2004, 2005, era una epidemia, me dice, que usted caminaba y en cada cuadra habían 5 o 6 velorios en las casas a la vez. No, era una matanza de gente, la gente moría todos los días de una manera increíble, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a hacer el trabajo, lo que ofrecí con la agencia era que tenía esa inquietud, pero que se tenía que confirmar. Entonces, para poderlo confirmar, había que viajar a Chichigalpa y estar unos días para investigar, conversar y ver in situ cuál era la situación, ¿no? Entonces, en realidad llegué, el primer día no me pareció nada muy grave, el segundo día empecé a contactarme con gente afectada, con gente que estaba enferma, y el tercer día conseguí contactarme con más gente enferma que quería hablar, y el cuarto día fue sorprendente porque me di cuenta que de pronto habían 4 o 5 velorios en el pueblo. Y los 4 o 5 velorios tenían que ver con gente que había muerto por insuficiencia renal. Entonces dije, bueno, ya no, aquí en realidad está pasando algo, me contacté con los jefes en México y les conté lo que estaba viviendo, lo que estaba a punto de decirles, miren, no hay mucho en realidad, ¿no? Porque ellos valoran el tema de que, bueno, cuánta verdad hay en lo que dicen, ¿no? Entonces ahí es donde ya decidimos como trabajar de manera esporádica durante 4 meses para poder hacer este trabajo, ¿no? Pero sí, el contubernio, política, gran capital, apoyado por prensa vendida, es peligroso y definitivamente es una guerra en contra del ser humano. Gracias. Sí, también pues el caso de Honduras y un poco lo que detectaste tú ahí enlazándolo con lo de la prensa. La prensa hondureña nos está contando también qué sucede en estos territorios. También nos hemos enterado de la situación de lo que sucede en Honduras por casos gravísimos como el de Berta Cáceres, pero digamos que si uno quiere enterarse de lo que sucede hay como poca cobertura. Mira, yo creo que no hay que culpar tampoco ese efecto, ¿no? Porque, bueno, nosotros fuimos 10 días al territorio y quizás recorrimos, si no mal calculo, entre San Pedro y el municipio de Trujillo, alrededor de unos 300 kilómetros o más, 500. Y estuvimos situados en un pueblo un día, fuimos a una finca un día, fuimos a una extractora un día, fuimos a un valle el otro día, y no éramos detectables, ¿no? Pero claro, si sos un periodista que estás en el lugar bajo esas amenazas, también, y es aplaudible también a los colegas que pese a esas amenazas se meten al terreno, ¿no? Porque conocemos a colegas que se han metido a ese terreno conociendo ese tipo de amenazas, y nosotros prácticamente éramos personas fugaces de un lugar a otro, y eso nos permitió también poder meternos con más facilidad y tener acceso a mejores cosas, porque teníamos contactos también que nos ayudaron a meternos a lugares donde nosotros al final del recorrido no creíamos haber estado. O sea, estuvimos en un lugar, pese a todas esas historias de violencia y todo lo que vimos, y esto quizás lo que voy a contar puede parecer un poco bien trágico o muy amarillista, pero creo que es necesario decirlo. Dentro de esas historias macabras que habíamos escuchado, decidimos un día
meternos a una aldea que se llama Miami, pero no es la de Estados Unidos, sino una aldea Miami en el municipio de Tela, que no tiene energía eléctrica, es una parte garífuna. Y la primera historia que encontramos es de que los pobladores, porque en ese camino íbamos para meternos a una laguna que se llama Los Micos, para luego meternos al Parque Janet Caguas, donde, claro, es una reserva forestal donde no es permitido el cultivo de palma africana, pero sin embargo hay una cantidad de palma africana que está plantada en ese lugar, donde además en 2016 hubo un incendio que se supone fue provocado también, porque al final de toda la revisión habían como elementos, pichingas con gasolina, que todo esto se decía allí que estaba hecho el incendio para poder deforestar una zona y volver a plantar palma africana dentro de una reserva natural, ¿no? Entonces, pero la primera historia con la que nos encontramos era la de los pobladores, diciendo que un cadáver estaba en el mar. Y así, luego de escuchar tanto rumor, los pobladores siguieron y encontraron un cadáver. Y definitivamente, cuando ellos se sumergieron al mar para extraer el cadáver a la arena, increíble cómo cuando ellos lo arrastraban, los pedazos del cuerpo se desprendían, ¿no? Y entonces, desde ese punto también entendimos un poco al territorio al que nos estábamos metiendo. Era un mensaje, pero aún así estábamos en el lugar y volviendo al inicio, pues creo que la ventaja es no ser de un país donde sus periodistas están muy amenazados, y también es comprensible que a veces no se atrevan a meterse. Nosotros vamos, pero a la semana ya estamos aquí. Sí, y tú lo mencionaste, James, o sea, tú sí encontrás una relación directa, digamos, una inercia de la guerra en Guatemala. Te quería preguntar, ¿ves cambios de cuando empezaste a hacer esta observación, esta cobertura? ¿Ves cambios en lo que está pasando en la resistencia? Bueno, sí, de alguna manera han habido más minas industriales que han empezado a operar en Guatemala, pero por ejemplo ahorita el hecho de que hay dos que están paradas por temas legales, realmente pues da algo de esperanza, ¿no? O sea, hay un montón de vueltas y curvas ahí en esta legalidad, ¿verdad? Entre comillas, porque también quién hizo estas reglas, ¿verdad? Pero pues sí, yo sí veo que el hecho de que se ha logrado parar por ejemplo, la minera San Rafael, que estaba ya extrayendo minerales y de repente ahorita está parada, pues sí, creo que sí da algo de esperanza, ¿no? Aunque los desalojos continúan y, o sea, no sé, hay decenas de licencias, ¿no?, de exploración minera. En México, por ejemplo, o sea, la gente, o sea, no es común, pero el 50% del territorio mexicano se ha dado a licencias de exploración mineras, que es una locura, y obviamente nunca se va a explotar el 50% del territorio, ¿no? Pero que se permita ya eso, o sea, es algo que no solo pasa en Guatemala, sino que esta manera de despojar realmente territorios es algo que sucede en toda Latinoamérica y en varias partes. Entonces, para mí, por ejemplo, en Guatemala se firmó la paz en el 96 y en el 97 un grupo empresarial y poderoso firmó una nueva ley minera que empezaba, o sea, para mí es totalmente una continuación, ¿verdad?, de lo que sucedió. Sí, una ley minera que es básicamente unas pequeños lineamientos y reglas del juego para seguir haciendo lo que hacen. El punto es que si uno se pone a revisar, en el caso de Guatemala, yo supongo que también que debe ser similar en el resto de países, es que las industrias mineras cumplen con la ley. O sea, no hay ningún problema, digamos, la mayoría, si se revisa, porque la ley es tan flexible y no tiene contemplados asuntos como qué hacer cuando se cierre la mina, etcétera, etcétera. Entonces, si uno quiere auditar a las empresas mineras, pues sí, están cumpliendo. El tema es que las reglas desde un principio, pues, estaban construidas, así como decías tú, en un contubernio para que funcione para todos, menos para quienes viven en esos territorios.
Pasando un poco al tema que ya lo hablabas tú, Víctor, del trabajo ya directamente periodístico, que muchas veces se habla de la investigación periodística, del periodismo escrito, etcétera, etcétera, pero poco se reflexiona o poco, como mencionaba al inicio, escuchamos de este trabajo de los fotoperiodistas que pareciera que ellos van pasando y van nada más tomando fotos, pero realmente hacen un trabajo de inmersión, de investigación, que pudieran un poco contar cómo es ese proceso, digamos que si lo tuvieran que comparar con otro tipo de investigaciones, cómo es el proceso del fotoperiodista, si es que tiene variaciones. No, yo creo que no, o sea que no hay muchas variaciones, ¿no? Pero el detalle principal creo que está en que como fotógrafo tienes que estar viviendo las situaciones, ¿no? No solamente haciendo la investigación, buscando cifras y documentos, ¿no? Sino además de todo eso tienes que estar metido en la situación, ¿no? O sea, tienes que conversar directamente con las personas y de alguna forma vivir con las personas esos momentos y sentirlos también, ¿no? Porque muchas veces se piensa que el fotógrafo es un ser insensible o que tiene que tener una barrera gigantesca entre lo que fotografía y él, pero yo creo que, al menos en mi caso personal y de muchos fotógrafos que yo conozco, no es así como funciona en realidad la fotografía. La fotografía funciona realmente con mucha humanidad, siempre con la capacidad de poderse poner en la situación de la otra persona, de la persona que está fotografiando, en ponerte a pensar de que ¿por qué tú no puedes ser el que está del otro lado también? ¿No? Siempre existe esa posibilidad, ¿no? Y en realidad el humanismo dentro del trabajo es importante para poder tener unas imágenes que no sean también, a pesar de la dureza de la realidad, no sean imágenes obscenas o que choquen o que afecten la sensibilidad de las personas, y también tiene que existir un respeto, ¿no?, hacia las personas que se permiten, que se dejan fotografiar, ¿no? Entonces esas son como reglas básicas para poder avanzar en estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto de la caña de azúcar, cuando yo ya empecé a trabajar en el proyecto, me puse como meta encontrar a una persona para que sea como el hilo conductor de la historia, ¿no? Y al final encontré a dos, ¿no? Entonces dije, bueno, estaba buscando uno, pero si encuentro a dos, pues voy a trabajar con ellos, ¿no? Y realmente fue muy duro, fue muy difícil, no el hecho de trabajar, sino el hecho de ver su realidad, porque eran personas que estaban muy dispuestas a ser fotografiadas porque tenían esa sed, esa necesidad de que se cuente lo que les pasa, ¿no?, de lo que les estaba pasando, ¿no? Uno se llamaba Segundo Zapata, el otro era Jesús Flores, de 49 y de 50 años, ¿no? Gente que estaba afectada con insuficiencia renal crónica. Uno había sido cortador de caña del ingenio San Antonio, el otro había sido albañil dentro del ingenio San Antonio, ¿no? Cuando yo los conocí, empecé a trabajar en el proyecto duró como 3 o 4 meses, y el proyecto termina cuando ellos mueren, ¿no? O sea, en realidad fue muy duro el hecho de elegir a 2 personas para trabajar en el proyecto. Obviamente no estaba planificado, voy a seguirlos hasta que mueran, sino que más o menos en el tiempo que sentimos que teníamos el trabajo ya concluido, los 2 murieron con diferencia de 2 o 3 días, en realidad. Y justo coincidió que yo estaba en la zona trabajando cuando ocurrió esto, ¿no? Porque en realidad la insuficiencia renal crónica que sufren ellos, tú puedes estar sentado conversando con ellos y en la noche ellos pueden morir. O sea, no es como que entran en una gravedad constante de varios días, sino que pasan graves años, meses, ¿no? Entonces, imagínate la magnitud de gravedad, ¿no?, de la enfermedad, que 2 personas con las que tú empiezas a hacer el trabajo, cuando lo terminas están muertos los dos murieron, ¿no? Y uno de ellos, Jesús Flores, tuvimos una conversación muy interesante,
porque cuando yo le cuento de dónde venía, para quién trabajaba y cuáles eran mis intenciones de realizar el trabajo, él me dice, sí, está bien, yo quiero que tú me fotografíes, me dice. Y ¿sabes qué? Me dice, si yo me muero, el día que yo me muera, quiero que muerto me hagas fotografías, me dice, porque quiero que se vea lo que está pasando. O sea, el nivel de desesperación. O sea, yo necesito de que se vea, no importa que sea yo, me dice el muerto que va a aparecer en las fotos. Para mí está bien, la cosa es denunciar esto, ¿no? Entonces, el día que él fallece, yo justo estoy en Chichigalpa, que es como se llama el pueblo, y paso por su casa de casualidad, porque no iba a la casa de él. Iba a tratar de meterme a los cañaverales, porque igual entrar al cañaveral donde están trabajando es difícil, ¿no? Es una compañía que tiene cientos de guardias de seguridad que protegen el lugar para que no pases. O sea, si tú no eres trabajador ahí no tienes absolutamente nada que hacer, hay guardia armada que te prohíbe entrar, ¿no? Entonces yo iba a los cañaverales y pasaba por frente a la casa y vi mucha gente amontonada, y digo, espérate, ¿qué está pasando? Entonces entré y estaba la esposa en la sala y me dice, no, me dice, lo que pasa es que Jesús está agonizando, me dice. Entonces entré, fui al patio trasero de la casa y él estaba acostado en una hamaca, efectivamente agonizando, y era como esas situaciones donde uno como fotógrafo no sabes qué hacer en realidad. O sea, levantar la cámara y empezar a hacer fotos también es duro para uno, ¿no? O sea, yo digo que es como son las situaciones donde yo hago fotos y tengo los dedos de los pies así como encogidos y cada vez que suena la cámara, cada clic que va haciendo la cámara es como una aguja que se me va clavando, ¿no? Porque realmente te sientes como que eres una persona que quizás no está reaccionando como deberías reaccionar, pero en este caso incluso era parte de un acuerdo con él, ¿no? Y empecé a hacer algunas fotos. Y estaba la mamá de él, que era una persona con la que yo nunca había conversado, ella nunca me había visto, y la mamá se me acerca y me dice, señor, ¿sabe qué? Por favor, retírese, tenga un poco más de respeto por la situación que estamos viviendo. Entonces le dije, bueno, señora, está bien, disculpe, me di media vuelta, y no me fui y me senté en la sala, ¿no? Me senté en la sala y de pronto llegó un amigo de él, que también era otro enfermo de insuficiencia renal crónica, que también ya falleció, y me vio en la sala sentado y me dice, ¿qué haces aquí? Le digo, no, y entré, hice unas fotos, pero la mamá no quiere, no me conoce, entonces me quedo aquí nomás, Leo, ¿no? Me dice, pero si él me dice, te dijo que le haga fotos, me dice, cuando muera. Le digo, pero está su mamá, le digo, o sea, yo no puedo ir contra la voluntad de la mamá de él en un momento como este. Entonces él me dice, bueno, el tipo entró, salió, me dijo, ven, entré con él, y me llevó donde estaba la mamá de él. Y la mamá me dijo, mire, me dice, si esa fue voluntad de mi hijo, haga las fotos que tenga que hacer, ¿no? Entonces, y bueno, y empecé a hacer las fotos que tenía que hacer, ¿no? Con mucho dolor, pero seguí trabajando, ¿no? Entonces, todas esas son situaciones que uno va componiendo la historia, ¿no? Que realmente no se cuentan en las fotos, ¿no? Por eso es muy necesario tener estas oportunidades también de poder conversar acerca de la interioridad, de lo que pasa detrás de una u otra fotografía, ¿no? Porque también eso humaniza más las situaciones, ¿no? No solamente el trabajo del fotógrafo, sino también a las personas, ¿no? Sensibiliza mucho más el tema. Yo creo que la lógica del fotoperiodismo ha cambiado, ¿no? Ha cambiado en los últimos años, porque, bueno, yo ingresé en 2007 y todavía estaba esa lógica de que el fotógrafo no era independiente, que era el que corría tras la búsqueda o las aspiraciones que tenía el redactor, que siempre, y era esa lógica, ¿no? Y algunos de los redactores siempre hacían como la broma, este es mi fotógrafo, como, o mi seguridad, ¿verdad? Entonces, pero esa lógica creo que ha cambiado también, y también ha sido un reto el hecho de cómo la tecnología ha puesto cámaras en las manos de todo el mundo, ¿no? Y es como, si decimos, similar al ojo de Dios, que prácticamente en el mundo se está captando
todo momento, en cualquier lugar, eso también establece un reto para los fotoperiodistas y es sumergirse más en un pre-reporteo, un reporteo antes de meternos al campo, de leer un poco sobre lo que vamos a ir a buscar, sobre lo que nos vamos a enfrentar. Entonces, creo que la lógica ha cambiado y eso nos obliga, a hacer la diferencia también, de que todo el mundo tenga una cámara en sus manos, pero nosotros, sin perder prácticamente esa visión o por qué escogimos este oficio, y era porque teníamos la pasión de buscar, de contar historias, de creer que de algún modo u otro lo que nosotros buscamos y difundimos a la gente ayuda, ¿no? O cambia algo. Esa es nuestra ilusión y es lo que creo que no nos hace perder nunca esa pasión con la que nos levantamos día a día. Entonces, en esa lógica estamos obligados, por ende, a tratar de salir un paso adelante, si se puede decir, de todas esas tecnologías que a veces han opacado al fotoperiodismo, pero a pesar de ello creo que la pasión es más fuerte y es lo que nos obliga a interiorizar más, como tú decías, y acercarnos más, y sobre todo pues porque tenemos que estar toda la vida enfrente de lo que está ocurriendo, tenemos que ser prácticamente los que estamos en primera fila registrando esto, porque nosotros no podemos dar el lujo de resolver todo después en una llamada, ¿no? Entonces, ¿cómo sería posible esto? Sí, es el clásico, es el clásico. James, tú no te consideras fotoperiodista, ¿no? Pero de cualquier manera tú has dado este seguimiento y tu trabajo ha sido publicado igual en medios. ¿Hay una diferencia también en la forma en cómo tú has ido construyendo digamos, este trabajo, que ya lo podemos ver ahí, digamos, de tantos años y de tantos espacios también? Sí, bueno, la razón por la que no me considero fotoperiodista principalmente es así, sí hago trabajos de fotoperiodismo, ¿no? Pero no trabajo con ningún medio y bueno, o sea, yo llevo estos proyectos de muy largo plazo, ¿no? Pero bueno, lo que yo siempre digo es que realmente cualquier foto que se vea es como una puntita de un iceberg, ¿no? Que requiere muchísimo tiempo de crear relaciones, de investigar y de estar ahí presente. O sea, la mayor parte del tiempo que, bueno, por lo menos yo que paso en comunidades, o sea, no estoy sacando fotos, no estoy creando esa relación y confianza para cuando llegue un momento como lo que mencionó Esteban, por ejemplo, poder estar ahí y que no disturbe yo eso, ¿no? Eso es realmente lo ideal. Obviamente no siempre funciona así, ¿no? Pero sí, o sea, crear una relación de respeto, de hablar con la comunidad del proyecto que uno quiere hacer, de contestar cualquier pregunta. Muchas veces hay cuestiones de riesgos, ¿no? Pero la mayor veces de las comunidades con las que yo he ido dicen, no, yo quiero que esto se sepa, ¿no? O sea, por favor, o sea, no me importa, sáquenme fotos. Entonces hay una gran diferencia que llegar solo, por ejemplo, a hacer algún tipo de reportaje por 1 o 2 días, ¿no? O incluso con algún reportero o reportera y estar ahí sacando las fotos mientras hay entrevistas. O sea, son dinámicas diferentes a fin de cuentas, ¿no? Creo que para nosotros siempre es más valioso poder estar ahí solos, ¿no? Porque así como que uno termina perdiendo. Gracias. ¿No? En algunas situaciones, ¿no? No siempre, pero sí. ¿Por qué lo de estar solos? Bueno, porque si vas con un reportero o reportera, pues se tienen un trabajo que hacer, ¿no? De preguntar, de investigar y tú terminas como que sintiéndote un poco, o sea, yo quiero estar en una situación normal, por ejemplo, ¿no? En cambio, cuando hay alguien preguntando, pues no se vuelve una situación muy normal, es un evento casi, ¿no? Y bueno, también al principio, ¿no? Cuando uno llega, siempre la gente, las comunidades no sé, casi que como una fiesta, ¿no? Para ti, pero ya después como que se les olvida que estás ahí y ese es el momento cuando realmente puedes sacar fotos que documentan esa realidad, ¿no? En esos escenarios que son muy dramáticos y muy tristes y complicados y digamos estar ustedes
como los tres lo mencionan, haciendo esta relación pues humana con ellos, no llegan a tener como una sensación de frustración de ver que de pronto no cambia. Como el concierto que viene ahora, la pieza se llama, ¿cómo era el nombre? Loops, no es Shaker Loops, que es como una elipsis que se repite permanentemente, ¿no? Y entonces ayer en la noche platicábamos un poco de eso, que de cualquier manera vemos las imágenes de los diferentes países, pero podría ser lo que sucede en Nicaragua, podría estar siendo en Guatemala, Honduras, con algunas variaciones, pero digamos que se repiten en nuestros países y se repite también en el tiempo, ¿no? O sea, pareciera que no hay salida y estos grandes monstruos no buscan que se solucione el conflicto. ¿Hay frustración? ¿Siguen haciéndolo? Sí, claro, sí, hay frustración y por eso se hace, ¿no? Por eso se hace, porque como decían al principio, es como la regla básica muchas veces te lleva a fotografiar o a buscar que fotografiar los temas que te disgustan, que te molestan, que sientes que están mal. Entonces la oportunidad de trabajar en ellos es la oportunidad, la arma que tienes cerca para poder buscar que se pueda al menos conocer, ¿no? Porque realmente los cambios, al menos en mi caso, cero, pero al menos que se conozca, ¿no? Porque en el trabajo de la insuficiencia renal crónica, por ejemplo, cuando se llegó a publicar, recuerdo que mucha gente me comentó que, bueno, gente que vivía en Nicaragua me decía, oye, yo no sabía que pasaba esto, ¿no? Y varias personas me lo dijeron, oye, yo no sabía que pasaba eso. O sea, y vamos, o sea, Nicaragua es un país pequeño en realidad, ¿no? O sea, son 6 millones de habitantes, Chichigalpa está, si mal no recuerdo, a 130 kilómetros de Managua. Entonces, que no sepas que está muriendo esa cantidad de gente a 130 kilómetros de donde tú vives es sorprendente, ¿no? Entonces, sí, obviamente hay una frustración grande. Tú ya hablabas un poco de la insistencia en seguir contando, fotografiando. Pues yo creo que sí, es como la frustración, creo que es una herramienta principal que tenemos, ¿no? Para intentar buscar mejores cosas y yo creo en mi caso sí a veces vivo con esa ilusión de que lo que estoy haciendo, del privilegio que tengo de tener un arma en mi mano que da un mensaje y que lo enfoco desde mis experiencias, desde las furias de la desigualdad que he aprendido a detectar en los 12 años que tengo en este medio, desde los comportamientos políticos, desde los comportamientos de algunos grupos que viven en sus burbujas, pero además se olvidan de los problemas de otras poblaciones, de otras sociedades. Creo que también es lo que le despierta a uno cada día esas ganas de ir a buscar y denunciar, ¿no? De denunciar, y en mi sueño, en mi anhelo, siempre creo que lo que estoy buscando o lo que intento contar puede decir algo y puede cambiar algo. En alguno o dos, no espero que cambie en 2 millones de personas, pero que por lo menos alguien intente agarrar un mensaje y a través de eso no lo cambie totalmente, pero empiece a tener prácticas que también vayan ayudando a evadir esta desigualdad que estamos enfrentando y que es más evidente ahora que, lo repito, que tenemos acceso a redes sociales, que tenemos acceso a toda esta tecnología que nos permite interpretar el comportamiento de distintas sociedades, ¿no? Entonces, eso, aprender a leer los contrastes y cómo se comportan estos grupos en sus burbujas también despierta esas furias y esas ganas de querer seguirle diciendo a nuestro público, esta también es nuestra realidad. Entonces,
¿No? ¿Sí? Lo mismo. No, bueno, yo creo que sí, o sea, obviamente es bastante frustrante, ¿no? Pero, o sea, para mí la fotografía es como una herramienta de educación a fin de cuentas, ¿no? Y creo que, o sea, a mí, por ejemplo, desde siempre me sirvió como un gancho para informarme de algo, ¿no? O sea, veía alguna fotografía que me llamaba y quería saber por qué, entonces empezaba a leer. Entonces, como que yo lo he usado de la misma manera. Yo tal vez es algo ingenuo, pero yo sigo pensando que si la gente se informa o se educa, pues ya sus acciones cambiarían, ¿no? Entonces, por eso es que básicamente sí es muy frustrante, que es un cambio muy lento, pero lo veo como la forma que yo puedo poder pues, aportar a eso, ¿no? A que por lo menos se conozca y ya que la gente tome sus decisiones. Y en esa, ahora cambiamos ya tenemos que ir cerrando. De pronto es una pregunta gastada y siempre se usa, pero en esa misma idea de la educación y llegar al público, que si tuvieran que elegir una de estas imágenes, una de estas series del trabajo que han usado, que nos sirviera como una metáfora del silencio, de lo que se vive a 20 kilómetros de las zonas urbanas de nuestros países, ¿cuál elegirían? Y ya después, si no está en este carrusel, se verá después en el concierto. Bueno, creo que yo elegiría, hay una que va a pasar aquí donde hay unas casas quemándose, y ese fue un desalojo que llevaron a cabo como 800 agentes de policía y 200 miembros del ejército en 5 comunidades en Izabal, en el nororiente, ¿no? del país, de Guatemala. Y sinceramente fue un poco casualidad, suerte, que logré documentar eso. Sin embargo, pasa todo el tiempo, esas fotos, o sea, no se ven en diarios, en ningún lado. Y creo que, o sea, ahí hablando de silencio, ¿no? De silencio visual, por decirlo así, de que la gente no lo cree. O sea, incluso a mí todavía me sorprende viviendo en Guatemala, la gente, especialmente de la capital, o sea, está tan desconectada de lo que pasa a 1 o 2 horas, ¿no? En el área rural piensan que la guerra no pasó. Y este tipo de que después de haber firmado una supuesta paz, ¿no? O sea, miembros de agentes de seguridad del Estado vengan y quemen casas, y sucede muy seguido, me parece algo realmente brutal, ¿no? y muy fuerte. En ese entonces yo no supe cómo ver ese material porque fue al principio de mi carrera, pero una anécdota interesante es que básicamente la difundí en blogs y bueno, redes sociales antes de Facebook, pero grupos de derechos humanos vinieron a quejarse con el embajador de Canadá en Guatemala, y lo primero que dijo fue negarlo. Dijo: esas fotos son del conflicto armado, que lo que demostraba también el contubernio, ¿no? del que habla Esteban, de gobiernos con empresas. Hubo todo un rollo y un caso legal en Canadá donde este embajador terminó perdiendo su carrera diplomática por ese hecho, ¿no? Entonces yo me sentí como que muy contento de que hubo ahí un cambio directo, ¿no? Y se demostró también pues este contubernio entre ellos. Entonces sí, yo me quedaría con esa es muy gráfica, tal vez no de mis fotos favoritas y es de un evento muy específico, pero sí algo que siento que no hay suficientes fotos de algo así. Bueno, mi historia va porque nace a través con Nelson, creo que es una donde va una lancha entrando y se ve el cultivo de palma, pero es de un ambientalista hondureño que nos ayudó a acceder a esa zona. Pero pareciera que después de recorrer un crique o un túnel acuático para llegar a esta parte del Parque Janet Caguas, pareciera que con Nelson habíamos descubierto el tesoro escondido, ¿no? Porque es un parque de 79.000 hectáreas de terreno, que es una zona forestal protegida, pero que tiene más de 3.000 hectáreas de palma africana cultivada. Entonces, llegamos a la casa de Monchito, un señor de más de 60 años que tiene cultivadas
11 hectáreas de palma africana de hace 30 años en este parque y no la ha renovado, ¿no? Tendría que renovarla o plantar más o ya no cultivar más palma, pero esto sigue allí invisible. Nosotros, para poder acceder, alquilamos una lancha que se sumerge a la laguna de los Micos, luego entrar por ese crique, donde además tuvimos que apagar un motor para poder ir con palos como remando un poco y llegar hasta el lugar. Y digo esto porque para esas 79.000 hectáreas de terreno hay 2 personas que son las que se dedican a cuidar y a proteger el parque, que es una reserva natural. Entonces, esa es parte de mi anécdota en esto, un crique por donde además los bomberos no pudieron ingresar cuando el parque se quemó en marzo de 2016. Bueno, yo creo que es un buen ejercicio el hecho de que como fotógrafo a uno le digan escoge una de las imágenes, ¿no? Que representa el trabajo que hiciste o que representa lo que quieres mostrar, ¿no? No es fácil en realidad decidirse, porque ayer cuando estuvimos hablando del tema, no es fácil pero es necesario, ¿no? Y en mi caso, yo escogería la foto de cuando a Segundo Zapata lo llevan camino al cementerio y está pasando por una calle de tierra al lado de la plantación mientras las máquinas están trabajando, ¿no? Porque es como el resumen de vida de él, ¿no? Porque nació, creció y trabajó y murió dentro de la plantación de caña, ¿no? Y también porque me lleva a recordar en este momento una conversación que tuve yo con él, que él me decía, lo que pasa de que a nosotros, los trabajadores en la empresa, nos ven como un tractor, me dice, ¿no? Los tractores, me dice, tienen una vida útil, me dice, ¿no? Los compran, llegan nuevos, nosotros llegamos, nos contratan y llegamos muy jóvenes, ¿no? Nos explotan, nos hacen trabajar más de lo necesario, si se nos daña algo nos reparan un poco, pero seguimos trabajando. Pero cuando ya no damos para más, cuando ya se dan cuenta de que realmente estamos enfermos, cuando los resultados de nuestros análisis de sangre dicen que tenemos insuficiencia renal crónica, ya no nos renuevan el contrato. Entonces me dice, ahí nos convertimos en chatarra, ¿no? Nos tiran a un lado y ellos, así como tienen mucha chatarra en una zona de la plantación, me dice, de la empresa, están todos los tractores viejos oxidándose, me dice. Así estamos nosotros, me dice, ¿no? Como tractores, ¿no? Y recuerdo que cuando él iba pasando, lo llevan en una camioneta, en la parte de atrás del ataúd, iba pasando, las máquinas iban trabajando, pero justo cuando pasó al lado de las máquinas se detuvieron y la gente que operaba las máquinas salió y se paró sobre las máquinas a esperar que pase la camioneta que llevaba el ataúd, ¿no? Entonces yo me quedaría con esa imagen. Bueno, gracias.